Continuamos en Ciudad U y cambiamos la página totalmente, ¿eh? Sí, pero no por eso, la verdad que hoy tenemos como muy buenos temas y no por eso tiene menos o menos importancia, porque es un tema de agenda mundial. Y tenemos la suerte de tener en el programa a Enrique Bucher. Enrique es biólogo, es profesor emérito de la UNC y además es investigador principal del CONICET y nos visita aquí en Ciudad U. Enrique, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Y nos convoca el tema de los incendios en el Amazonas. Y bueno, queríamos hablarlo contigo. Sé que conocés del tema de hace mucho tiempo también, ¿no? Y que nos digas de lo que estamos asistiendo y viviendo hoy. En relación a otras épocas u otros fenómenos que también hubo de incendios, incluso en el Amazonas, ¿qué diferencias tiene este con respecto a los otros? Por el cual ahora también está en agenda internacional el tema, ¿no? Si me dejan pasar un pequeño aviso comercial. Por supuesto. Cómo no. Vamos a darle un marco a esto. Yo lo primero que quería decir, en función del programa anterior, es que ya en los 70 un famoso escritor inglés, Aldous Huxley, que escribió un libro famoso, El Mundo Feliz, Sí, claro. escribió un libro pequeño que decía La doble crisis y que marcaba en ese momento que el mundo estaba enfrentado en dos crisis, una política y social, que en esa época era nada comparado con lo de hoy, y otra ambiental, que también venía creciendo, y que la sociedad estaba fallando en comunicarse en esos dos niveles. En el 70 lo decía Axel. Lo decían. Y yo quisiera expresar el deseo de que lo bueno que puede tener este problema de Amazonas es que retomemos el tema de que se trata de un tema mundial importante y ojalá que no desaparezca cuando el interés periodístico desaparezca en 1, 2, 3 Cuando días. se salga de foco, Muy claro. buena reflexión, Enrique. Eso es fundamental y ya hay varios comités científicos internacionales insistiendo en que el tiempo que nos queda para tomar decisiones en serio es muy breve, no más de 20 a 30 años. Yo decía con unos compañeros hoy que se está activando el reloj del fin del mundo con esto. ¿Puede ser? Digamos, Sí, es apocalíptico, ¿no? Pero los indicadores apuntan en ese sentido. Y les digo por qué. Y aquí entra una cuestión de matemáticas y de la función exponencial. Los fenómenos pueden ir creciendo gradualmente o pueden ir creciendo aceleradamente. Entonces, si el problema de fuegos que tenía en un año es 1 y al año siguiente es 2 y al año siguiente 3, es un crecimiento lineal. Pero el problema que tenemos que no es lineal, sino que es exponencial, o sea que se acelera. Para darles un ejemplo, la población mundial en los años 1700 se duplicaba cada 150, 160 años. Hoy se duplica cada 30 años. Claro. Eso quiere decir que cada 30 años o 40 tenemos el doble de personas que teníamos antes. ¿En Claro. números, lo tenemos en números para decirlo? Por año en este momento el mundo carga 140 millones de habitantes nuevos, unas 3 o 4 Argentinas Por año. por año. Que vienen a vivir este mundo que cada vez se está En degradando esta cápsula más. espacial relativamente Claro. chica, Con que se menos llama oxígeno, Tierra. con más calentamiento global. Y ese tema ha sido que se planteó muy bien en los 60 por las universidades de todo el mundo. Después se perdió sentido, se le dio a implicancias políticas, que los que hablaban de la población eran izquierdistas, derechistas, lo que fuera. Nadie está hablando de matar gente, sino de paternidad consciente o alguno de esos temas. Pero es fundamental. No se puede, el planeta en este momento está gastando de sus recursos naturales que produce cada año, la mitad, en julio ya los gastó todo. Lo que sigue gastando después es capital, es decir, se está comiendo suelos, bosques, etcétera, etcétera. Y en el caso Sí. de Brasil, ¿se está comiendo selva y está avanzando la soja? ¿Ese es el fenómeno que se está viendo? Bueno, ahora ¿O el cultivo? aclaremos esto. En primer lugar, las selvas ocurren alrededor de los ecuadores, tanto en África como en América del Sur, como en Oceanía. Es porque en esa faja
las lluvias son permanentes, no son estacionales. Una selva sobrevive si no tiene nunca una época seca. Cuando entramos en una estación semiárida, o que tenemos semiárida, tipo Córdoba, en esos casos los incendios son normales. En todo el mundo, y antes que vinieran los españoles aquí, había incendios. La idea de que el incendio es una tragedia ecológica no es tan así. Y en algunos ambientes están las plantas y los animales perfectamente adaptados. En las selvas tropicales no. Las selvas tropicales son muy susceptibles al fuego y además el suelo no tiene nutrientes. Todos los nutrientes están en las plantas. Entonces, cuando sacamos las plantas, el suelo queda muy pobre y son muy poco productivos. O sea, no hay soja en el Amazonas. En el Amazonas hay grandes pastizales que se usan para ganadería. Bien. Donde hay soja es en una área del norte de Sudamérica que es semiárida y que se llama el cerrado. El cerrado, una palabra muy común en Brasil que nosotros no la tenemos en claro, es un área de sabanas, o sea, de bosques y pastizales que siempre ha sido muy de incendiarse todos los años. Todas las plantas y todos los animales ahí están perfectamente adaptados, no le pasa nada a nadie. Si podemos ver tenemos mapa uno. unas imágenes para ver, le vamos a preguntar a la asistente. Podemos ver, ahí está, ahí se ve la primera imagen. Bueno, si ustedes ven ahí en Sudamérica, van a ver que es desde que es como un triángulo, desde el ángulo noreste, o sea, a la derecha, hasta cruzando en diagonal, baja una región más clara. Sí. A la izquierda, lo verde es la selva amazónica. Lo verde más intenso. Sí. Y a la derecha, lo verde que baja por la costa es la mata atlántica o la selva atlántica, la que ustedes ven en Río cuando van al Parque de la Tijuca, pero que está muy reducida, eso era originalmente, queda mucho menos. En la faja del medio, eso es el cerrado. Esa región es donde se produce soja. Brasil en pocos años ha deforestado todo allí y tiene un área de soja tan importante que es el mayor productor del mundo. Nos ha ganado lejos en ese sentido. Si hay un año muy seco, muy lluvioso, baja y sube el precio internacional de la soja. Pero muchos de los fuegos que ustedes ven son de esa región. Eso no lo tendríamos que tener en cuenta, porque ocurre. Bien. Ahora, en la selva amazónica, sí, ahí se produce el proceso de corta de la selva, comienza en los años 70, cuando Brasil decide que tiene miedo de perder, que el Amazonas era un territorio muy frágil militarmente y que podía ser ocupado por los países vecinos. Entonces saca el famoso un plan Rondón de un militar que se basó en marcha hacia el oeste. ¿Y comienzan a hacer rutas? Y comienza la famosa transamazónica, que es la ruta que anteriormente solo se iba por el río Amazonas, no había comunicación. Esas rutas producen, el mejor predictor de dónde va a haber fuego y degradación es donde van las rutas, porque permiten el acceso, después se hacen rutas laterales y después otras laterales, y ahí el sistema es lo que se llama de corta y quema, es decir, la selva se la corta, se rompe ese clima, se deja secar y cuando está un poco seca se quema. Esos lugares, una vez que han sido quemados, pueden restaurarse muy lentamente, pero si se los sigue quemando todos los años, no se recupera. ¿Qué puede pasar con la Argentina? Ya vamos a ir a eso. Pero entonces, muchos de los fuegos que se ven en el Amazonas son las áreas abiertas que están siendo todos los años quemadas. Por supuesto que también se ve las áreas que van progresando, pero el fuerte es en esas áreas de periferia. Si ustedes toman Google Earth y miran en la ciudad de Altamira, en el Brasil, lo van a ver muy bien, se da lo que los brasileros llaman el paisaje de espina de pescado, porque una ruta principal empieza a tener rutas
paralelas, perpendiculares mejores, y esas tienen a su vez otras perpendiculares, y da toda una idea de espinas, que si lo buscan lo van a encontrar. Ese es el principio del proceso de degradación. Ahora bien, el proceso sigue en marcha, pero digamos, tiene también ese proceso que comenzó en los 70, con distintos partidos políticos, con gobiernos de derecha y de izquierda del medio, nunca se interrumpió. Las autoridades casi no han tenido mucha influencia en el proceso. Sí se han declarado áreas protegidas, incluso parques nacionales y parques provinciales. Pero en los últimos años de los 90 y del 2000, las mismas poblaciones locales empezaron a pedir, los estados, a pedir que se eliminaran reservas provinciales porque hay un problema de crecimiento de población y de presión por ocupar más tierra, que se combina con esta historia. Y ese proceso de incendio varía, no siempre es el mismo. Por ejemplo, mayor incendio que el de ahora fue en el 2016, sin duda. Y también en el 2008 hubo otro muy grande. En el 2016 las nubes de fuego que pasaban por Córdoba eran muy fácilmente detectables, salió en La Voz del Interior, pero ahí terminó pasó el tema. El comentario. Eso se debe a la influencia de los cambios climáticos, que están actuando también. Hay mayor frecuencia de años del Niño. Cuando hay años del Niño, aquí llueve mucho, se inunda la pampa húmeda, tenemos problemas, pero en los trópicos hay sequía. ¿Estamos en uno de esos procesos? Exactamente. Eso también es un coayudante a que este año haya sequías espectaculares. Por supuesto, si aparece ahora una política de fomentar el avance, todo eso puede aumentar, pero en este momento no se trata, digamos, de una novedad absoluta, ni mucho menos. En Argentina, como decía Fernanda, o aquí, ¿hay algún riesgo directo o algún efecto directo que vamos a ver nosotros? Si podemos pasar la foto 3. Sí, la 3. Vamos a pasar la foto 3, entonces, así nos sigue explicando Enrique Bucher. ¿Esta es la 3, la que está allí en pantalla? Sí. Si ustedes miran bien, ahí hay una serie de puntos de incendio, ¿los ven? De puntos rojos. Eso es Argentina, esa es la provincia de Santiago del Estero, en los años 80 y en los años 90 y en los 2000. Santiago del Estero tuvo un proceso, todo el Chaco, o sea, Santiago del Estero, Salta, norte de Córdoba, se deforestó la mitad de la superficie de Uruguay. En esa época los incendios eran muy grandes y el mecanismo era el siguiente, fue, por ejemplo, de Jesús María al norte, cuando vino el boom de la soja, primero los grandes bosques de algarrobo, de quebracho y demás se rompían con topadoras, que verlo era impresionante. Triste, sí. Con cadenas entre 2 o 3 topadoras que iban rompiendo todo. Esa madera se ponía en fosas y se quemaba. Entonces el carbón que eliminó a la atmósfera el Chaco fue de la madera de los árboles y del suelo, que se quemó también, y el suelo de estas regiones sí tiene nutrientes. Por ejemplo, el suelo del Chaco original tiene 12 a 13% de materia orgánica, carbono en el suelo. El suelo donde hay campos de soja no pasa de 3 hoy en día. Toda esa cantidad se fue. Se va. Hubo la ley de bosque, hubo el debate y todo eso. En ese momento estábamos pasando procesos como este. En el norte de Córdoba no lo pasamos más porque no hay más bosque. Quedó el 5% de lo que teníamos. O sea que ojalá que lo que estamos viendo nos haga recapacitar con lo que queda, de que no es un problema exclusivo de Brasil, ni mucho menos. Es un problema del fracaso de resolver el conflicto entre el corto y el largo plazo. Ya viene otra complicación, que es el horizonte de tiempo de un político no pasa de los 10 años. Nadie se está preocupando en los 30 años en serio. Está el debate, no sé, de las elecciones que vienen.
Y eso es un factor que en ecología es muy serio porque todos los procesos requieren planificar a por lo menos 20 o 30 años. Claro. Eso es un dilema, no es que yo tenga la solución, pero es esa crisis, la doble crisis que estamos viviendo. Enrique, muchas gracias por visitarnos, por ayudarnos a entender lo que nos pasa y por dejarnos este mensaje y la reflexión, ¿no? Está clarísimo. Si no empezamos a prestarle atención a esto, Y aquí mismo, ¿eh? Claro. y Exactamente. no solamente pensar de que porque hoy es noticia, mañana nos olvidamos de la cuestión, sino que estamos caminando o estamos marchando hacia una situación límite. Un comentario final. Sí. El bosque de las sierras de Córdoba, ahora no hay incendios, pero hay otro proceso que es la urbanización, que tiene en el fondo el mismo efecto de deforestación. Si queremos tenerla o no, es una idea que tendremos que enfrentar la sociedad, pero el hecho es que no siempre es el fuego el factor más Claro. importante. Convertir agricultura es eliminar la superficie del bosque. Urbanizar es lo mismo. Y ahí todo eso lleva a la necesidad de planificar, que tiene un horizonte de tiempo mucho mayor que el que estamos teniendo. Excelente, ¿eh? Como decía un biólogo que hace poco hablamos con él, hay un solo planeta, ¿eh? Sin duda. Que no tenemos- Y no es muy grande. y no es muy grande. Muchísimas gracias. Los Qué dejo gusto, aquí. ¿eh? Gracias, Enrique. ¿Eh? Me voy a ir a Yo las me voy redes con Enrique, sociales. dale, ¿Cómo voy a no? seguir con Enrique, Adelante, nos vamos para allá a tomar permiso. un mate. Vamos, Bueno. como todo el